Hola, ¿qué tal? Soy Blanche Petrich y estamos de este lado en Rompeviento Televisión. Mariana Lima Buendía era una joven mujer, 29 años, que había pasado su infancia en Nezahualcóyotl, y se había ido a vivir con su esposo a Chimalhuacán. Había estudiado la carrera de Derecho, estaba por empezar su tesis para recibirse como abogada, y fue asesinada el 28 o 29 de junio del 2010, la fecha es imprecisa y hay que notar esta imprecisión porque es parte de una de las muchas irregularidades en la investigación. Su marido, policía ministerial, es para la familia de Mariana el principal sospechoso, el presunto homicida. Su nombre es Julio César Hernández Ballinas y en este periodo en el que ha transcurrido la investigación, en una investigación en la cual es sospechoso de ser el victimario, su carrera como policía no solamente no se ha interrumpido, sino que él ha ascendido en el escalafón al grado de hoy en día detentar el grado de comandante de la policía ministerial ahí mismo en el municipio de Chimalhuacán. La investigación ha pasado por 8 ministerios públicos en estos últimos 4 años. En el 2011 se intentó cerrarla, se dictaminó el no ejercicio de la acción penal determinando suicidio. La familia logró recurrir esta resolución, ha logrado mantener viva la investigación, ha logrado evitar que se le eche tierra al caso, incluso ha logrado que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso y entre a una nueva etapa. Tenemos hoy en el estudio, yo quiero agradecer muchísimo a doña Irinea Buendía, madre de Mariana, y a don Lauro Lima, padre de Mariana. Les agradezco muchísimo que estén aquí acompañándonos hoy. Bienvenidos y nos van a permitir profundizar este caso, un nombre, una cifra más en la historia de los feminicidios que hoy en día marcan el perfil de lo que es el Estado de México. No se vaya, continúe de este lado. Soy el papá. Un momentito. Sí, continuamos con el caso de Mariana Lima Buendía. Es una cifra más en las estadísticas del feminicidio en México. Y don Lauro, su padre que está aquí presente, don Lauro, yo le quisiera preguntar, ¿cómo era su hija? Queremos tenerla aquí presente también en este programa, presentársela a nuestra audiencia. Mire, yo soy Lauro Lima Cervantes, papá de Mariana Lima Buendía. Y quiero dar un antecedente de lo que era mi hija. Mi hija se crió en la familia, pues modestia aparte, pero siempre hemos sido muy unidos. Mi hija estaba estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de abogado penalista.
Desgraciadamente, cuando mi hija estaba haciendo su servicio, pues prácticamente allá para hacer su tesis, en el pueblo de Chimalhuacán, Estado de México, pues desgraciadamente conoció a Julio César Hernández Ballina y pues se enamoró de él y optó por casarse con él, aunque nosotros, su madre y yo, le dijimos que pues que no veíamos con buenos ojos ese matrimonio, pero ella pues no sé si estaba muy enamorada, pero el caso es que decidió casarse con él. Mi hija era una muchacha muy sencilla, pero tenía visión para poder destacar en su vida. Estudió en la universidad y estaba por hacer, bueno, lo dicho antes, estaba haciendo su tesis, para hacer su tesis, pero desgraciadamente no lo consiguió por las circunstancias antes dichas. Yo creo que en este momento es pertinente preguntarles, ustedes, ¿por qué no vieron con buenos ojos el matrimonio de su hija con este policía? ¿Qué indicios detectaron ustedes que podía dibujar un futuro desafortunado para Mariana? Pues nosotros sabemos por adelantado que en los cuerpos policíacos y principalmente en esos siempre ha habido corrupción, siempre ha habido pues cosas muy turbias que nunca se han dado a la luz porque pues, es inconveniente para el cuerpo ese de policía. Desgraciadamente, vivimos en un país corrupto por antigüedad, por tradición, por no sé cómo explicarme. Por historia. Pero por eso no vimos con buenos ojos que nuestra hija se uniera en matrimonio con él. Aparte de eso, Julio César era un hombre muy grosero, muy prepotente, le gustaba mucho tomar, era un hombre borracho. Entonces nosotros no nos gusta convivir con gente que le guste tomar. Nosotros no vemos bien el hecho de que se pasen de copas y ya estén, de por sí él era mal hablado, aunque estuviera en su juicio y ya tomado era peor. Entonces eso nosotros nunca lo vimos bien. Pero finalmente mi hija se enamoró de él y se quiso casar. Dijo que ella se iba a casar y que ella, pues finalmente estaba en esa etapa de enamoramiento en donde ella tenía que realizarse como mujer, como persona, y la apoyamos. Claro. Sí, pues es lo que le toca hacer a los padres. Doña Laura, doña Irinea, ¿puede contarme las circunstancias de la muerte de Mariana? El 29 de junio del 2010, yo recibo una llamada de Julio César más o menos como a las 10 para las 7, en donde me dice que mi hija se mató, que se había colgado. Y yo lo que se me viene a la cabeza pues es de que ya la mató, porque de hecho ella sufrió mucha violencia en esos 18 meses que vivió casada con Julio César. Entonces, aviento el teléfono y me niego a creer que era cierto. Y empiezo a dar de vueltas y digo, no puede ser, no puede ser.
Nuevamente vuelvo a recibir otra llamada y me dice, sí, jefa, sí es cierto que Mariana se mató. Le dije, ahorita voy, no se preocupe, ahorita voy. Me llamó mucho la atención que cuando me llamó por primera vez, lo primero que me preguntó fue a qué hora se fue Mariana de su casa ayer, porque el 28 de junio, un día antes, la había llevado allá a mi casa como lo hacía siempre que como estaban construyendo, habían empezado a construir y estaban construyendo 2 veces, 2 ocasiones, digamos, en que estaban construyendo y la llevaba siempre a mi casa. Entonces, mi hija se fue a las 12:30 del 28 de junio y él lo primero que me pregunta, ¿a qué hora salió Mariana de allá de su casa? Yo le dije, ¿por qué? Entonces fue cuando me dijo, es que se mató. Y no le dije yo a qué horas ni nada, sino que aventé el teléfono y ya me negaba yo a poder creer que fuera cierto. Entonces usted se trasladó de Nesa a Chimalhuacán. Sí. De inmediato. Le hablo a mi hija, a mi yerno, ni siquiera a mi hija, porque no creía que fuera cierto. Le hablo a mi hija mayor y le digo, pásame a Ramón, que se llama su esposo, y ya me contesta Ramón y le digo, Ramón, necesito que vengas rápido. Y me dice, ¿para qué, suegra? Le digo, yo necesito que vengas rápido, pero ya. Entonces se sale Ramón, llega a mi casa Ramón junto con mi hija y nos vamos. Ya le dije yo cuál era el motivo y me pongo a llorar y me dice, mi hija, no te preocupes, no ha de ser cierto, porque de hecho Julio César ya me había hablado en 2 ocasiones por teléfono y me había dicho que la iba a matar. En una ocasión me lo dijo personalmente allá en mi casa y en otra ocasión me habló por teléfono y me dijo que la iba a matar. Nos vamos, llegamos a las 8:10 allá a la casa donde vivía mi hija Mariana y encontramos la casa abierta, el zaguán abierto, nos metemos, la puerta que daba acceso a las habitaciones igual estaba abierta. Mi hija dice Julio César y nadie le contestó. Nos metemos, subimos inmediatamente unas escaleras que estaban porque la recámara de mi hija estaba allá arriba y nos metemos, nos subimos y sí, efectivamente nos damos cuenta que mi hija estaba muerta, estaba acostada en la cama, pero yo lo único que le vi fueron 2 arañones, uno de cada lado, como araño, nada más como rasguño. Yo nunca le vi otra cosa. Entonces yo empecé a ver pues de dónde se habrá colgado, yo no veía nada, veo que el cuerpo estaba golpeado. A las 8:13 exactamente mi hija me dice, vamos a hablarle a la policía municipal, porque ¿qué vamos a hacer, mamá? Le habla a la policía, se baja porque se estaba cortando la llamada, mi yerno se baja porque le estaban pidiendo la dirección y para ver qué calle era, y mi hijo se bajó también, yo me quedé allí. Empiezo a ver que el cuerpo estaba golpeado, se veía el pelo revuelto como que lo habían mojado y lo habían secado, estaban unas toallas allí en la cama mojadas, estaba su teléfono celular, estaba el control de la televisión, estaba una muñequita volteada allí derribada y en la parte que mi hija ocupaba del otro lado se veía como que otra persona había estado acostada allí en ese lugar. Veo que las plantas de los pies de mi hija y las manos las tenía como si hubiera permanecido mucho tiempo en el agua, los pies muy limpios a pesar de que el piso estaba completamente sucio, porque estaban construyendo y aunque se haga limpieza el polvo se filtra. Entonces vi que estaba derribado un buró como a medio metro de la pared, había botellas de esmalte tiradas. Y yo decía, no puede ser que mi hija se haya colgado, pues ¿de dónde se pudo haber colgado? Entonces a las 8:20 exactamente llega el Ministerio Público con Julio César y la médico forense tomando fotografías. Llegaron otros 2 hombres, que uno era el chofer de la ambulancia y el otro supongo yo que era su copiloto porque nunca se identificaron conmigo. Entonces, inmediatamente me pregunta Julio César, ¿y la carta que estaba aquí? Le dije, ¿cuál carta?
Yo no vi nada, yo no he movido absolutamente nada. Se pasa y se detiene donde estaba un mueble. Y entonces el Ministerio Público dice, ¿quién la bajó? Y me volteó a ver a mí, le dije, a mí ni me vea porque yo no he movido absolutamente nada. Entonces Julio César contesta, yo la bajé. Y le dice, ¿pero por qué la bajaste tú si tú no eres Ministerio Público, ni eres perito, y nomás eres un policía judicial? Le dijo. ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que la dejara allí? Dice, pero le tomé unas fotografías con mi celular, mire. Entonces ya le enseña el celular, esas fotografías, en donde indicaban que mi hija estaba sentada, recargada con su brazo derecho en la pared, y que era de un clavito de la cortina, que sostenía la cortina. Nos está describiendo doña Irinea la escena de lo que ella interpreta es la escena de un crimen y la víctima, su hija. Vamos a platicar con los papás de Mariana sobre lo que ellos han detectado como irregularidades en la investigación policíaca que ha realizado la autoridad del Estado de México y que conduce a claros indicios de que están, en este caso, protegiendo a un presunto responsable, al esposo. Vamos a volver dentro de un momento, si les parece. No se vaya de este lado. Mi nombre es Melchor Flores. Soy Julián Levarón. Araceli Rodríguez. Nepomuceno Moreno. Jorge Mario Moreno León. Guillermo Nava Mota González. Yo soy Tere Carmona. Mi hijo Desapareció. Fue secuestrado. Fue brutalmente asesinado. Lo mataron. Levanté la denuncia. Nadie me hizo caso. Yo solo pido justicia. 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 Escuchen. Véanos. Paremos esta guerra. En el libro de Tomás Moro, utopía significaba no lugar, utopía, no lugar. Pero quizás ese no lugar, ese inalcanzable espacio del sueño de la vida compartida, pueda tener lugar en los ojos que lo adivinan. Porque cada persona contiene muchas otras personas posibles y cada mundo contiene su contramundo. Las miradas capaces de ver a través de la infamia nos revelan esa promesa escondida. Otro mundo late en la barriga de este mundo y ese mundo, el que necesitamos, es tan real como el que conocemos y padecemos. Seguimos con el caso del homicidio de Mariana Lima Buendía. En esta parte del expediente que nos
acaba de facilitar doña Irinea y don Lauro, está resumida una opinión de los padres de la víctima que establece lo siguiente: ninguno de los dictámenes de la averiguación previa es contundente, ninguno sigue un rigor científico, ninguno sigue una metodología que se pueda justificar, están hechos por meras opiniones sin un fundamento. No son determinantes ni para explicar en qué circunstancias ni en qué forma murió Mariana, son insuficientes totalmente. ¿Por qué dice esto, doña Irinea? ¿Cuáles son las principales irregularidades que ustedes han detectado en la investigación y que los llevaron a demandar la revisión del caso y ampararse en contra de la resolución del suicidio? Porque de hecho los dictámenes que hace la médico legista, que fue la única que estuvo en el lugar de los hechos junto con el Ministerio Público, son unos dictámenes muy pobres, son unos dictámenes en donde nada más es la opinión de ella, ni siquiera tienen rigor científico porque no da ninguna causa, ni ha querido hablar conmigo para explicarme realmente cuál fue la manera. Ella no vio, ni el Ministerio Público vieron en el momento en que de qué manera estaba suspendida o sentada o colgada mi hija. No le dieron importancia al movimiento del cuerpo que Julio César Hernández Ballinas hizo. Ellos nada más se basan en hipótesis que ellos hicieron porque realmente no lo vieron. ¿Cómo pueden determinar algo que no vieron? ¿Qué es lo que determina la autopsia? Pues ella dice que fue asfixia por ahorcamiento, así nada más. No da otra valoración. No. Estas hojas es la única parte del expediente a los que ustedes han tenido acceso. Eso es lo que inicialmente, lo original que hicieron. Ajá. En donde se ve que están viciadas de origen. Las declaraciones de Julio César Hernández Ballinas. Determina el Ministerio Público que no llevó policía ministerial porque no es un hecho violento. No sé de qué manera se haya dado cuenta de que no era un hecho violento si todavía ni siquiera llegaba al lugar de los hechos. Claro. La policía ministerial tenía la obligación de ir porque tenían la obligación y ellos como autoridades saben que tenían que seguir la cadena de custodia, en donde tenían ellos que acordonar el lugar por lo relevante del caso. Tan no acordonan que Julio César, en cuanto él se siente seguro de lo que va a pasar, porque lo están protegiendo en ese código no escrito, en que dicen ahorita te protejo a ti, mañana tú me cubres a mí, yo te protejo, tú me proteges a mí. En ese código no escrito él se sentía seguro y tan es así que desmantela toda la recámara y cuando el 25 de mayo del 2011 un perito de Tlalnepantla que pone para que vaya a hacer otras diligencias y que no llegó porque nosotros estuvimos allí ese 25 de mayo del 2011, yo no sé en qué fecha lo haya hecho, pero ese día no llegó porque nosotros estuvimos 4 personas allí esperando a que llegaran y nunca llegaron. Nos retiramos hasta como a las 4 de la tarde más o menos. Entonces ese día que lo hicieron, no sé qué día lo hayan hecho, ya Julio César había cambiado el clavito y la armella que inicialmente habían estado, ya había puesto una armella de varilla. Entonces se ve claramente cómo la rebaba de cemento de la que había quitado y había puesto una nueva para que pudiera hacer esas diligencias ese perito. Allí es donde nos damos cuenta de qué manera han manipulado todo y que lo han protegido porque se ve claramente, no se necesita más que tener 3 dedos de frente para darse cuenta de qué manera lo están protegiendo. Se trata, y esto es importante también establecerlo, de el acta que lleva como numeración CHIM diagonal
3 en números romanos, diagonal 3885, diagonal 2010. Y se establece en el motivo para levantar el acta, el homicidio. Sí, así es. Entonces, se investiga de oficio. Allí Sí. dice que es el 28 de junio cuando Julio César se presenta. Si usted le lee, allí Sí, dice que el 28 de junio. 28 de junio del año 2010, el suscrito agente del Ministerio Público, adscrito al tercer turno de Chimalhuacán. Y llega Julio César. La fecha, ¿qué inconsistencia o qué irregularidad contiene, según usted, esta contradicción en las fechas? Porque a usted le llamó el 29. Exactamente. Y aparte de eso, sus albañiles que estaban trabajando también determinan que fue el 28 de junio. Los albañiles que estaban trabajando allí en sus declaraciones que dan, dicen que fue el 28 de junio. Entonces, pues es sospechoso. ¿Por qué el 28 de junio? ¿Realmente ellos lo están protegiendo y sí se dieron cuenta de lo que pasó? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué Julio César se presenta y declara al Ministerio Público que es comandante del grupo del subprocurador cuando ese cargo no existe? ¿Qué estaba tratando de crear? Que le dieran un servicio de primera, que le dieran atención que le dan a personas especiales. Y por lo que vivieron ustedes, sí recibió un trato diferente al de ustedes. Bastante. Con nosotros fueron groseros, prepotentes. Tal parece que nosotros fuimos los que matamos a mi hija. Nosotros nos ven como si fuéramos los asesinos. Quieren que nos quedemos callados, que no digamos nada, que todo lo que ellos nos digan que nosotros lo creamos sin protestar ni decir absolutamente nada. Pero ¿cómo pueden hacerme creer a mí que mi hija se mató cuando yo vi de qué manera estaba el cuerpo de mi hija? Y el cuerpo, aunque muerto, habla. Claro, claro, de eso se trata la ciencia forense y la criminalística, ¿no? Pero desgraciadamente esos dictámenes están viciados de origen. Don Lauro, yo le quería preguntar, con frecuencia se dice en los organismos defensores de derechos humanos, en las organizaciones de víctimas, se habla sobre la enorme dificultad que tienen las familias de las víctimas para acceder a la justicia. Y como muchas veces en las investigaciones, resulta que el que demanda es revictimizado y señalado como culpable. ¿Usted lo ha vivido de esa manera? A nosotros se nos ha negado todos los servicios. La prueba está en que ha pasado el caso por 8 ministerios públicos y ninguno ha resuelto absolutamente nada. Y 8 ministerios públicos nada más en la Fiscalía de Asuntos Especiales, sin contar los que hubo antes. Sí, cuando estuvimos a ver a la licenciada esta Gordillo, la fiscal, Liliana Guadalupe Rosillo Herrera. La fiscal Guadalupe Rosillo Herrera. Porque nosotros pues íbamos a no exigirle, sino a que nos informara acerca del caso. Y ella dijo, pero ¿cómo quieren que les atienda si yo tengo 900 casos aquí? 922 casos aquí en archivo. ¿Cómo quieren si ustedes se acaban de presentar? En su caso tienen un año. ¿Cómo quieren que yo les atienda así tan rápidamente? Bueno, pues es su trabajo, le dijimos, es su trabajo y necesita usted hacer y trabajar, porque si no, esos casos se van a seguir acumulando. De esos 922 casos que tiene, pues si a diario les traen 1 o 2 más, pues se le van a seguir acumulando, ¿no? Y dice, pues
acudan con... Yo no trabajo a Yo no presión. trabajo a presión. Ah, no. Y si No. quieren, vayan a pedir una audiencia con Sí. el procurador. Aquí está, allá arriba en el 4º piso, dijo. Ujú. ¿Y la pidieron, la audiencia? La pedimos. ¿Y se las dieron? Hasta ahorita no, nunca. Con el actual procurador igual. Y tampoco. Y eso fue en el 2011. En noviembre del 2011. Ujú. Yo les quería preguntar, el caso de Mariana es una cifra más en una situación de feminicidio que ya marca, ya caracteriza a lo que está pasando hoy en día en el Estado de México, el estado que gobernó Enrique Peña Nieto. Quisiera que nos hablaran de esta circunstancia, doña Irinea, don Lauro. En un momentito vamos a ir a una pausa y volvemos, no se vaya de este lado. Está por salir un libro que va a publicar, valga el comercialito, la Random Mondadori, la editora, Las muertas en el Estado de México, el feminicidio en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y me comentaba usted, doña Irinea, que estadísticamente el Estado de México aparece ya como primer lugar en homicidios de mujeres en circunstancias violentas. ¿Qué hay con esa cifra? Pues sí, son muchas mujeres asesinadas
y que desgraciadamente el gobierno no quiere reconocer porque no visibiliza de esa manera los homicidios. Hay feminicidios en que son catalogados como suicidios, en donde a las mamás de víctimas se les revictimiza y se les atiende de una manera incompetente, en donde las mujeres, mamás de víctimas, prefieren mejor dejar de seguir insistiendo sobre ese acceso a la justicia, porque simple y sencillamente les dan largas y largas y largas hasta que las aburren. ¿Usted conoce bastantes casos? Sí, yo me he encontrado con muchos casos en donde las mamás, por la situación económica en que atraviesan, prefieren mejor dejar de buscar justicia. El gobierno, de las autoridades no quieren visibilizar el contexto en el que mueren, y muchas veces porque se determina, digamos, como en nuestro caso, el no ejercicio de la acción penal, y ya en tiempo y forma no se alcanza a solicitar el recurso de revisión, o por diferentes circunstancias en donde las mamás de víctimas prefieren mejor ya no ir, y ya piensan que por eso ya se le dio solución a los casos, pero eso no es verdad, porque los casos no los investigan como debe de ser. Cuando uno pide una investigación seria, formal, imparcial y de fondo, nunca la quieren hacer, porque las autoridades lo que quieren es que nosotras nos convirtamos en detectives. Quieren que la investigación la hagamos nosotras, y cuando decimos que vamos a coadyuvar, ellos lo primero que nos dicen es que les presentemos un testigo, como en mi caso, que querían que, si yo quería que el caso de mi hija se consignara, tenía yo que presentarles un testigo. Y yo lo que le contesté a la Ministerio Público, Liliana Ivonne Banda Gómez, que quién llama gente para matar. Claro. Un asesino no va a querer público, es lo que menos va a querer, tener público para que lo puedan identificar, pero solamente de esa manera es como ellas dicen que van a consignar los casos, porque no quieren trabajar en las investigaciones. Es de antología esa. Eso es ya de siempre. Aparte de eso, en el municipio de Chimalhuacán, allí les ponen tarifa a los diferentes delitos que hay. A un feminicidio le ponen 50,000 pesos para que se pueda resolver un feminicidio. A un homicidio ya le van bajando, a un robo a casa habitación y así. Entonces, obviamente, ¿es el presupuesto que asigna? Sí, no que asignan, que ellos dicen, en donde allí se ve claramente cómo hacen el negocio. Ustedes tendrían que pagar. Sí. Nosotros tendríamos que pagar. Sí. 50,000 pesos en caso de que se trate de un feminicidio. Cuando nosotros queremos justicia. ¿Han pedido el dinero? Pues sí nos han pedido. En este momento no voy a decir quién, y en su momento, en mesa de responsabilidades, yo tendré que hablar. Qué barbaridad. Me deja con la boca abierta, el dato es espeluznante. Yo me supongo que el caso de Mariana está en este libro también descrito. Sí, está en ese libro. De los otros casos, de las otras familias de víctimas de feminicidio que ustedes han conocido en Chimalhuacán, en esa particularmente, ¿en qué otros municipios es más acentuado este problema? Pues en Cuautitlán, en Ecatepec, en Iztapaluca, en Chalco. Yo he conocido mamás de víctimas de diferentes partes del Estado de México. Son 125 municipios. En Tlalnepantla. En Tlalnepantla. Sí, en Coacalco, en diferentes partes del Estado de México. Hay otra característica en el caso que estamos analizando en este momento, que es el hecho de que la persona de la que sospechan cometió el asesinato, los padres de la víctima, es un policía, es un agente del orden, es
un servidor público que está armado y que legalmente tiene la facultad del uso de la violencia, teóricamente. El hecho de que su hija hubiera estado casada con un policía de alguna manera determinó este desenlace trágico. Yo pienso que sí, porque Julio César es un hombre muy violento. Muy violento. La primera vez que golpeó a mi hija fue a las 3 semanas de haberse casado con él. Y de hecho, él la golpeó y tenía un bat. Dice mi hija que lo iba acariciando el bat y lo dejó recargado en la pared. Y le dijo, si tú no aprendes a tratarme como yo me merezco, te voy a dar nada más uno con ese bat que tengo allí, uno en la cabeza, y te voy a meter a la cisterna, porque allí en la cisterna ya tengo a 2 o 3 viejas que no aprendieron a tratarme como yo merecía, y allí las metí. Así es de que si no aprendes a tratarme como yo me merezco, nada más uno te voy a dar en la cabeza. Y a mí nadie me hace nada porque yo soy policía judicial. ¿Cómo ve usted este hecho de que sean policías, digo, no todos los policías, pero se da este fenómeno? Me decía usted, usted tiene un cálculo, una hipótesis de qué porcentaje de esposas de policías sufren violencia. Yo pienso que el 99% de esposas o parejas de policías, llámese municipal, ministerial, estatal, ministerios públicos inclusive, son muy prepotentes, y con esa protección que ellos se sienten que cuentan por estar dentro de alguna procuraduría, pues aquí en este caso estamos hablando de los del Estado de México, y yo conozco casos en donde las esposas o parejas de policías son golpeadas, son amenazadas, son amedrentadas por parte de sus parejas o esposos. Pues esto tendría que ser necesariamente un tema que habrá que analizar y estudiar con mucho cuidado por parte también de los organismos que defienden a la sociedad y a las mujeres de la sociedad civil. Ahora, ustedes, ¿cómo lograron hacerse de una red de apoyo para poder tener buenos abogados defensores, organizaciones que los estén acompañando en este proceso de exigir justicia? Nosotros, yo personalmente en un día que estaba yo escuchando el programa de Patricia Kelly en el año a finales del 2010, escuché un programa de Patricia Kelly en donde estaba la señora María Antonia dando a conocer su caso de su hija también asesinada a manos de su pareja y su cuñado. Y ¿María Antonia qué? María Antonia Márquez. Okay. Es el caso de Nadia. Ese día yo anoto el teléfono y era el teléfono de Católicas por el Derecho a Decidir. Me pongo en contacto con la licenciada Yuri y me dicen que sí me van a escuchar. Ya me comunico con ellas y acordamos un día, me escuchan y entonces es como empiezan a darme ellas asesoramiento, y después ya ¿cómo se llama? La organización del feminicidio, el Observatorio Nacional del Feminicidio, en donde ya nos está asesorando el licenciado Rodolfo Domínguez Márquez. Sí, es como llego yo a esas organizaciones por un programa de radio, en donde las organizaciones son las únicas que me han ayudado, que nos han prestado oído para escuchar de qué manera son violados nuestros derechos como familiares de víctimas,
en donde conozco más casos de víctimas, también de madres de víctimas, y que de una manera o de otra ellos nos han dado apoyo y nosotros como familiares nos hemos apoyado también. Claro, y que también esta asesoría jurídica, me supongo, les ha permitido a ustedes presentar sus recursos, sus amparos en tiempo y forma y evitar que se les haya dado ya carpetazo, ¿no? Sí, porque así eso es lo que consente. Yo creo que sería a partir de aquí muy interesante que nos platiquen ahora que entra en una nueva etapa el caso, ¿qué expectativas tienen ustedes de la Suprema Corte de Justicia y qué piensan que se puede conseguir en esta lucha que han emprendido por el esclarecimiento del asesinato de su hija? Nosotros nos vamos a ir a una pausa, volvemos en un momento de este lado. Mi hijo Jorge Mario Moreno León. Mi hijo es Melchor Flores Hernández. Mi hijo. Mi hermano fue brutalmente asesinado. Levanté la denuncia. Nadie me hizo caso. Aquí sigo. Sigo buscando justicia. Yo lucho para que lo que me pasó a mí no te pase a ti nunca. Sí sirve alzar la voz. Así, sin miedo. Se me quita el miedo cuando caminamos todos juntos. Se siente... No sé. Fuerza. Ustedes nos contagian la fuerza cuando sentimos que ya no podemos. Los necesitamos. Ahorita en la pausa, doña Irinea dijo una frase que es terrible. Si no se hubieran cruzado en su camino Católicas por el Derecho a Decidir, el Observatorio Nacional del Feminicidio, este abogado Rodolfo Domínguez, quizás el expediente de Mariana Lima Buendía estaría ya archivado como un suicidio y el presunto homicida estaría libre Tranquilo, de toda preocupación. Sí. No ha sido el caso. Estos padres han seguido insistiendo, reclamando justicia para su hija. Y decía usted en una conferencia de prensa en donde tuvimos oportunidad también de conocer el caso de Hester, una chica holandesa que fue asesinada hace 14 años en Ciudad Juárez, y usted acompañó a la madre a presentar este libro. Decía usted, en este país, en el Estado de México, se sigue culpando a las mujeres de ser asesinadas, decía usted. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vive usted?
Pues se sigue culpando a las mujeres asesinadas porque simplemente con el hecho de no darle un seguimiento a ese acceso a la justicia, si nosotros no lo pedimos, las vuelven a matar nuevamente porque nos victimizan, no visibilizan. El contexto de violencia que se vive es tal que nuevamente nos sentimos revictimizadas y asesinadas nuevamente porque nos culpan a nosotros, que nosotros no las cuidamos, una prepotencia que usan los ministerios públicos de tal manera que muchas veces uno quisiera ya no estar allí, pero nosotros no vamos a desistir independientemente de que nos hayan hecho sentir cosas muy negativas y desagradables. Nosotros vamos a seguir insistiendo hasta tener ese acceso a la justicia. Las únicas que quedan mal aquí son las autoridades porque se niegan realmente a darle transparencia a esa rendición de cuentas para poder tener acceso a la justicia. La tenacidad de ustedes les ha abierto ahora las puertas de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué esperan ustedes de esta otra etapa? Nosotros esperamos una buena resolución por parte de los ministros, porque es un caso muy relevante, muy delicado, en donde ellos tienen que darse cuenta que los asesinatos de mujeres no pueden seguir siendo, en donde si no se le da la atención debida, esos casos van a seguir existiendo, porque ahorita siguen apareciendo mujeres muertas en todas partes. No nada más vamos a hablar de Chimalhuacán. Entonces, si los ministros no nos dan una buena resolución, yo no sé qué es lo que va a pasar con todos esos asesinos de mujeres. Esperamos nosotros una buena resolución, porque de esa manera ayudaría a otros casos de feminicidios esa jurisprudencia que se hiciera, y nosotros pues tendríamos que reconocer que la lucha que nosotros hemos emprendido, que en primer lugar se vería fortalecida, pues que no ha sido en vano. Usted en la conferencia de prensa que mencionábamos, donde compareció usted también, estaba también la diputada federal Malú Micher, que se comprometió públicamente a acompañarlos a ustedes, va a pedir una cita con el gobernador Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, y también con la magistrada Olga Sánchez Cordero, para poder acuerparlos en este proceso, en este nuevo proceso que inicia. ¿Qué tipo de acompañamiento y qué tipo de difusión necesitan ustedes o piensan ustedes, don Lauro, doña Irinea, para poder que efectivamente llegue a buen puerto este caso? Porque también la Suprema Corte no siempre, la experiencia de los mexicanos ha sido dolorosa, no siempre resuelve conforme a la justicia que uno espera de este máximo órgano. Pues nosotros lo que esperamos y realmente quisiéramos es que el procurador, el gobernador tuviera voluntad política, realmente voluntad para que nuestro caso tuviera una buena consignación. Claro. Porque de otra manera, si ellos no tienen voluntad, aunque tuviéramos una buena resolución por parte de la Suprema Corte, finalmente los juicios se pueden alargar mucho tiempo. Sobre todo porque todo el proceso ha estado muy viciado, ¿no? Sí, muy viciado. De origen está viciado. Pero nosotros sí que queremos hacer hincapié en que no vamos a detenernos ante nada. Nosotros vamos a llegar hasta donde nos permitan llegar. Hasta donde tengamos que llegar, hasta allí vamos a llegar. Si las instituciones mexicanas no les ofrecen el apoyo necesario, les siguen negando la justicia, como decía don Lauro, ¿llegarían a los foros internacionales? Llegaríamos. Sí,
Si ellos nos obligan, llegaríamos. Y nos daríamos cuenta de que el tener acceso a la justicia aquí en México nada más es una ilusión. Perdona, doña Irinea, pero ¿usted a qué se dedica? Yo me dedico al hogar. Al hogar. ¿Es cierto o no, don Lauro, que doña Irinea parece haber aprendido mucho de ciencias penales de lo que estudió su hija? Ah, sí. Habla como una abogada. Sí. ¿Verdad? Sí, se ha dedicado a estudiar el caso, a verlo, y pues sí nos ha servido de mucho porque... He comprado libros. Tiene muchos de libros. Criminalística, de todo lo del Estado de México, todo. He leído porque no me voy a detener hasta tener justicia. Pues eso es muy importante, porque también me imagino la tenacidad de ustedes es un ejemplo para otras víctimas, para otras familias. Pues esperamos que sí conozcan nuestro caso y que se den cuenta de que luchar no debe de ser en vano. Tiene que tener su respuesta afirmativa, porque si no seguiríamos dudando de la justicia mexicana. En este punto, ¿ustedes todavía tienen confianza en las instituciones? No tenemos confianza. Yo no tengo confianza en las autoridades. En las autoridades no tengo confianza, porque a ellos se les tiene que obligar a que hagan lo que saben que tienen que hacer, porque las leyes, los artículos de la Constitución están bien. Nosotros no necesitaríamos de nuevas reformas para darnos cuenta de que si se siguiera al pie de la letra todos los artículos así como están, se llegaría realmente a vivir bien. Pero aquí los primeros en traspasar esas fronteras que no se deben de traspasar son las autoridades. ¿Y cuánto tiempo más calculan ustedes los tiempos de la Suprema Corte de Justicia? ¿De qué lapsos de tiempo estamos hablando para ver una resolución o un nuevo paso hacia adelante en este caso? Pues eso sí lo desconozco. Yo no conozco los tiempos de la Suprema Corte, pero estamos confiando. Claro. ¿Y qué estrategias, qué planes tienen? ¿Van a pedir cita con los magistrados? Sí, sí, de hecho ya solicitamos cita, pero ahorita apenas está el proyecto. Está el proyecto, entonces posiblemente para finales de este mes o principios del otro estemos allí haciendo acto de presencia. Muy bien. Pues antes de despedirme, yo quiero expresar mi sincera admiración y mi apoyo para la lucha que ustedes están dando. Decía don Lauro, gracias por tomarnos en cuenta aquí en este medio, en Rompeviento Televisión. No hay nada que agradecer, porque los medios tienen obligación. Tenemos la obligación como periodistas de documentar este tipo de situaciones. Al contrario, el agradecimiento y mi admiración es para ustedes. Me despido de doña Irinea, de don Lauro, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos de este lado hasta el próximo lunes. Mientras tanto, no se vaya de Rompeviento Televisión, quédese en Mirada Crítica con Héctor Javier Sánchez.